contaste de primera mano cuáles son los planes que tiene Europa en este ámbito. Y yo no sé exactamente, hemos tenido un pequeño desayuno previo, qué temas traen en cartera. Pero a mí me gustaría que nos hablara de los objetivos del pacto, de la financiación, de esa transición justa, economía circular o el papel del ciudadano. Y también de un punto que me ha llamado la atención en las declaraciones de la presidenta de la Comisión, cuando dice que la ley va a ser irreversible. Y eso es algo que yo creo que merece la pena tratar de entenderlo. Daniel lleva vinculado a la Comisión Europea desde el año 1986. Es una fecha muy relevante para muchos y es un año después de la fundación del club, o sea que, y de la adhesión de España, ¿no? Pues estás desde el principio como alto representante español en la Comisión, desde letrado a director general de Mercado Interior de Industria, Emprendimiento y Pymes, director general adjunto de la empresa, enviado especial de transporte aéreo. Para nosotros, para nuestra industria, los años de mayor implicación directa quizá fueron los del, aunque ahora el medio ambiente y ya la energía es absolutamente lo mismo, pero fueron muy destacados el periodo como jefe de gabinete de la vicepresidenta de la Comisión y comisaria de Energía y Transportes, Loyola del Palacio. En esos años del 99 al 2004 se estaba fraguando la liberalización del sector eléctrico y de tantos otros sectores, y de ahí vienen muchas de las cosas que hoy estamos pudiendo conseguir. Es en Derecho Europeo por la Complutense, European Business Law por la Politécnica de Londres. Es también profesor de Derecho en universidades e instituciones de varios Estados miembros. Y hoy es director general de Medio Ambiente. Daniel, quiero darte las gracias una vez más, no solo por estar aquí, sino por tu compromiso constante con la Unión Europea, tu compromiso con España y también, modestamente, tu compromiso permanente también con el Club Español de la Energía. Muchas gracias. Tienes la palabra. Y el micrófono. Sí. Sí, voy a coger esto y voy a coger esto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia a este desayuno informativo. Muchas gracias también a Miguel por las palabras de presentación. Es un placer estar en Madrid, estar en el Club de la Energía. Recordábamos con Arcadio que vine hace 4 o 5 años, creo cuando empezaba la Comisión Juncker. Les hablaba de la Comisión Juncker, de manera que creo que vamos a repetir la experiencia, pero con la nueva Comisión von der Leyen. Estamos en plena COP, la recta final, con lo cual después del desayuno nos tendremos que ir a ver si terminamos esta negociación. Las COPs nunca terminan en la fecha prevista, siempre, ya se sabe, es una tradición. Si tiene que terminar el viernes, pues estamos hasta el sábado o el domingo para cerrar la negociación. Pero quiero decir que es una gran satisfacción y esta reunión, esta conferencia se produce en un momento muy importante, porque estamos en un momento de transición. Vivimos un momento de transición a todos los niveles. No estoy pensando en la transición política en España, que también, pero estamos en un momento de transición y también de una cierta inestabilidad. Y si ven ustedes algunas de las cosas que tenemos, pues está claro que estamos en probablemente una desaceleración, un final de ciclo económico. Esto es lo que dice la Comisión Europea en sus previsiones. Europa todavía sigue creciendo, pero estamos muy cerca de un final de ciclo con un 1%, una situación en la que Europa cada vez se parece más a Japón. Se habla de la japonización, ese 1% de crecimiento. Hay también una cierta inestabilidad social en todos los países de la Unión Europea. Seguimos teniendo problemas migratorios que están pendientes de resolver, los problemas de seguridad. En el plano externo, claramente Europa está defendiendo más que nunca el multilateralismo, pero vemos también la amenaza de las guerras comerciales. Y, bueno, aquí quizá esta última empezamos a ver la luz al final del túnel después de los resultados de las elecciones, el Brexit. Bueno, yo creo que ya
el 31 de enero pues tendremos un Estado menos en la Unión Europea, pero que también es un factor de inestabilidad y de cambio en ese horizonte europeo. Estos temas europeos, sin embargo, no son nada comparado con las crisis que tenemos a nivel del planeta, a nivel global. Y yo creo que la presencia hoy aquí, durante estas 2 semanas en Madrid de la COP25, pues evidencia esta cuestión. En estos momentos tenemos 4 grandes crisis ecológicas. Y como director general de Medio Ambiente, pues me van a permitir que brevemente las mencione. En primer lugar, tenemos una crisis climática. El cambio climático es una realidad. El cambio climático está afectando absolutamente a todas las esferas de nuestra economía, de nuestra sociedad, y está claro que el calentamiento global es un hecho incontestable. Todos los informes científicos nos hablan de los graves efectos que está teniendo. Hay algo que muchas veces se olvida, pero que tiene tanta importancia como el cambio climático, más que es la crisis de la biodiversidad. En los últimos 40 años hemos perdido el 60% de especies vertebradas, aves, peces, reptiles, y hay una pérdida brutal de especies, hasta el punto de que de los 8 millones de especies que hay en el planeta, 1 millón se hallan en peligro. Y el cambio climático y la biodiversidad son las 2 caras de la misma moneda. Tenemos también una crisis de sobreexplotación de recursos. Nunca hemos extraído más recursos, nunca hemos generado más residuos y nunca hemos contaminado más. Yo siempre doy un dato que da una idea del problema que tenemos, es que vamos a una urbanización. En estos momentos el 50% de la población vive en ciudades. En el año 2050 será el 70%, y más de la mitad de esas ciudades aún no han sido construidas. Y entre 2001 y 2010, China ha consumido más cemento que los Estados Unidos en todo el siglo XX. Nunca hemos, como especie humana, extraído más recursos, hemos tenido mayor presión sobre el planeta, hasta el punto de que si continuamos así, pues un planeta no sería suficiente. Por eso, de ahí la economía circular a la que me referiré después. Y hay también una crisis de contaminación. Esa es la 4ª crisis. La calidad del aire, los problemas de degradación de los ecosistemas, los problemas de los plásticos en los océanos, son problemas que preocupan a los ciudadanos. Ante esta situación, pues no es de extrañar que los jóvenes se movilicen. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes nos están diciendo, cuando nuestra generación tome el relevo, ¿qué planeta vamos a tener? Entonces, en Bruselas tenemos todos los viernes una manifestación. Han visto ustedes la llegada de Greta Thunberg. Yo no me atrevo mucho a saludarla porque a veces nos regaña. Pero realmente hay una toma de conciencia social y popular. Es decir, basta ya de palabras, tenemos que actuar. ¿En qué planeta vamos a vivir cuando nosotros tengamos que tomar las riendas de la responsabilidad? Pero no es solamente un movimiento social o un movimiento de jóvenes. En el último informe de riesgos mundiales de Davos, que se hizo hace ahora aproximadamente 1 año, en enero del 2019, cuando a las empresas a nivel mundial se les preguntó cuáles son los principales riesgos que ustedes ven. Siempre se hace cada año. Los 3 primeros para las empresas, para el mundo empresarial, eran los eventos meteorológicos extremos, el fracaso de las medidas de lucha contra el cambio climático y los desastres naturales. Y entre los 10 primeros teníamos también la pérdida de la biodiversidad y los desastres ambientales. Los 3 primeros que les he dicho, muy por delante de los ataques cibernéticos, de la crisis económica o de las guerras comerciales. El sector empresarial mundial considera que los principales riesgos para su actividad son el cambio climático, los problemas de fenómenos naturales extremos o los desastres ecológicos. Y, para completar el panorama, cuando a los ciudadanos europeos se les pregunta cuál es su principal prioridad, pues el 95% dice el medio ambiente. Y 9 de cada 10 consideran que el cambio climático es un problema grave
y casi 3/4 partes, un 72% dice sí, la Unión Europea está haciendo mucho, pero todavía tendría que hacer más y habría que tener más armonización en estándares medioambientales. Estos son datos del Eurobarómetro. Ante esta situación, la pregunta es ¿qué podemos hacer? Y ahora voy a entrar en la respuesta a estos problemas. Y la respuesta viene de 3 ámbitos. En primer lugar, tenemos la Agenda de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esa Agenda 2030, esos 17 objetivos que son económicos, que son sociales y que son medioambientales, que es una agenda para todos, para los países desarrollados y para los países en desarrollo, y que además se trasladan esos 17 objetivos que afectan pues, a la biosfera, a la sociedad, a la economía, a la producción y al consumo sostenible, a la calidad del agua, al estado de los mares, de los océanos, a acabar con la pobreza, la desigualdad. Estos objetivos que además los ha asumido el sector empresarial, porque estos días en la COP, todas las personas que me encuentro llevan la insignia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no necesariamente de los gobiernos, sino de muchas empresas que ya, por responsabilidad social corporativa, en sus agendas, están desarrollando en su propia actividad estos 3 objetivos. De las 3 dimensiones, la económica, social y la medioambiental, la que está a la base de todo es lo que llamamos la biosfera, la ecológica, porque si no tenemos un planeta sano, es imposible que podamos desarrollar los objetivos económicos y sociales. Por eso se da tanta importancia dentro de la agenda económica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la dimensión medioambiental. Esta sería la primera respuesta que ha dado la comunidad internacional, y la segunda gran respuesta es, por supuesto, el Tratado de París y todo el trabajo en el marco del Convenio de Lucha contra el Cambio Climático. El Tratado de París es el acuerdo que más rápido se ha ratificado en la historia del derecho internacional. Hay unos planes nacionales de reducción de emisiones que los países que lo han firmado y ratificado están presentando. Hay unos mecanismos de seguimiento y hay una cooperación internacional y financiación para poner en práctica medidas eficaces para luchar contra las emisiones de gases de efecto invernadero y contra el calentamiento global. Y a estas 2 grandes iniciativas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, quisiera añadir la iniciativa sobre la que les voy a hablar, que es el Pacto Verde Europeo, que es la primera prioridad de la nueva Comisión Europea. La Comisión Europea, presidida por la presidenta Ursula von der Leyen, anunció que frente a las 10 prioridades de la Comisión Juncker se concentraría en 6. Son las que tienen en la imagen. La primera, promover un pacto verde europeo. La segunda, una agenda económica al servicio de todos. La tercera, una Europa digital, una Europa preparada para la era digital. Proteger o promover nuestra forma de vida, nuestro modelo de vida europeo. Una Europa más fuerte en el mundo y un nuevo impulso europeo a la democracia, aproximar Europa más a los ciudadanos. Estas van a ser las 6 prioridades en las que Europa se va a dedicar en los próximos 5 años. Y además la presidenta dijo, en los primeros 100 días en el cargo, propondré un pacto verde europeo. Bueno, no lo ha hecho en los primeros 100 días, lo ha hecho en los primeros 11 días, porque hace 2 días propuso el pacto verde europeo que les voy a presentar a continuación. De manera que es una comisión muy centrada en 6 objetivos, 6 prioridades, y la estructura de la comisión se articula en torno a esas 6 prioridades, lo que están distribuidas con arreglo al siguiente esquema. Además de la presidenta, y esto es una novedad, tenemos 3 vicepresidentes ejecutivos, cada uno a cargo de una de las prioridades fundamentales. El vicepresidente Dombrovskis, que es el vicepresidente de la agenda económica,
el vicepresidente Timmermans, el presidente que es el encargado del Green Deal, del Pacto Verde Europeo, y la vicepresidenta Vestager, que es responsable de la agenda digital. Son vicepresidentes ejecutivos porque cada uno de ellos tiene a su cargo, además, una dirección general de la Comisión. El vicepresidente Dombrovskis tiene bajo su autoridad la Dirección General de Servicios Financieros. El vicepresidente Timmermans asume la responsabilidad sobre la Dirección General de Cambio Climático y la vicepresidenta Vestager continúa siendo responsable de la poderosa Dirección General de Competencia. Pero, a su vez, además de ser responsables de una dirección general, coordinan el trabajo de las direcciones generales que están implicadas en los objetivos. Y lo pueden entender muy bien viendo que el vicepresidente Timmermans, para desarrollar el Pacto Verde Europeo, coordina el trabajo del comisario de Medio Ambiente y Océanos, de Agricultura, de Energía, de Transportes y de Salud, porque todas esas direcciones generales tienen que promover ese Pacto Verde Europeo. El comisario de Medio Ambiente y Océanos es el comisario Sinkevičius, Virginijus Sinkevičius, comisario lituano. Es el comisario más joven de toda la comisión, el primer comisario en la historia que ha nacido después de la caída del muro de Berlín y actual ministro de Economía, bueno, hasta hace unos días era el ministro de Economía de Lituania. Y tenemos los otros comisarios, el polaco es el comisario de Agricultura, Energía, Transporte. Esas son las direcciones generales claves para promover el Pacto Verde Europeo. Hay un vicepresidente encargado de los asuntos de la Europa, que es además alto representante de la Comisión, que es el vicepresidente Borrell, que ha sucedido a la señora Mogherini. Tenemos un vicepresidente del Modo de Vida Europeo, que es buen amigo de todos nosotros, porque yo creo que ha venido por aquí, Margaritis Esquinas, que también trabajó con Loyola de Palacio en su momento. Y luego hay otros 3 vicepresidentes ya ejecutivos, los institucionales, la transparencia, la señora Jourova y la señora Suica, que lleva democracia y demografía. Bueno, estos son puestos que quizá tienen mucha importancia, pero no están gestionando directamente direcciones generales. El objetivo es que todos los comisarios trabajen en torno a unas prioridades concretas, coordinados por esos 3 vicepresidentes. Esa es la estructura, y es una estructura distinta de la comisión anterior, porque en la comisión anterior primero había 10 prioridades y segundo no había vicepresidentes ejecutivos. Aquí a cada vicepresidente ejecutivo se le da un área de acción. Entonces, entrando ya en el Pacto Verde Europeo, en realidad el Pacto Verde Europeo lo que persigue es promover un gran objetivo, que es que Europa lidere la descarbonización de la economía, esa transición a la economía verde, y para ello lo que quiere es aglutinar en torno a ese Green Deal, en torno a ese Pacto Verde, toda una serie de actuaciones concretas que se van a llevar a cabo en los distintos ámbitos. Y en ese ámbito, pues destaca, en primer lugar, conseguir la neutralidad climática, una energía que sea limpia, que sea segura y que sea asequible, unos modos de transporte más sostenibles, la economía circular, preservar el capital natural de Europa, el objetivo de contaminación cero, una estrategia que se llama Farm to Fork, que es un sistema alimentario sostenible, que tiene mucha importancia, y modernizar y transformar la agricultura. Y se completa con 2 ámbitos muy importantes. La financiación, cómo financiamos esa transición hacia esa descarbonización de la economía europea, con un plan de financiación sostenible, son las famosas finanzas verdes, y también con un elemento muy importante: la transición tiene que ser justa. La transición no puede dejar a nadie detrás, y para ello se propone
un fondo de transición justa. Yo ahora voy a desarrollar cada uno de estos distintos elementos para que vean cuáles son las medidas concretas. Pero esta diapositiva ilustra muy bien en una imagen en torno al Pacto Verde Europeo cuáles son las distintas áreas de acción. Lo que se busca es, en definitiva, una estrategia coherente. Todos esos elementos están interrelacionados. No se puede hacer una transición energética en los transportes, en la agricultura, en el medio ambiente, hacia esa economía del futuro si no integramos de forma coherente todos esos aspectos. Y si lo resumimos de una forma más esquemática, en realidad lo que se persigue son tres cosas muy importantes. En primer lugar, que Europa sea el primer continente climáticamente neutro del mundo. En el año 2050 tengamos unas emisiones cero netas y que ese sea el gran objetivo al que Europa tiene que sumarse. Eso tiene que ir acompañado de un plan de inversión sostenible y una transición justa, como les decía, y de una serie de medidas que puedan responder a la protección de nuestro entorno natural, de nuestro medio ambiente. Y en realidad lo que estamos haciendo es responder a las 4 crisis ecológicas que les decía al principio. Eso es el Pacto Verde Europeo. Responder a la crisis climática, al calentamiento global, conservar la biodiversidad, promover la economía circular, porque la economía circular nos va a dar la respuesta a los problemas de sobreexplotación de recursos, y también una ambición de contaminación cero. Luchar para que tengamos éxito en la lucha contra la contaminación. La presidenta de la Comisión, y luego entraremos más en detalle, ha dicho que a pesar de esta dimensión fuerte ecológica, el Pacto Verde Europeo tiene que ser la estrategia de crecimiento para Europa. Porque lo que queremos es que la futura política industrial europea se desarrolle en torno a estos elementos, porque la sostenibilidad y la competitividad tienen que ir unidas. Y si Europa avanza en estos temas, podemos ser el primer continente del mundo que tome medidas que luego otros van a tener que seguir, y a su vez esa estrategia de sostenibilidad va a darnos una mayor competitividad y una mayor eficiencia a las empresas europeas. Luego podemos entrar en más detalle. En el ámbito del clima hay una serie de medidas importantísimas. En primer lugar, en los primeros 100 días se propondrá la primera ley climática europea en el sentido de neutralidad climática, y se persigue reducir las emisiones para el año 2030, intentando llegar al 55% con ese objetivo de neutralidad para el 2050. Además, se va a ampliar el régimen de comercio de derechos de emisión, se va a extender al sector del transporte aéreo, del sector marítimo y a otros sectores, como la construcción, progresivamente. Y para evitar el carbon leakage, se anuncia también un impuesto sobre el carbón, no sobre el carbón, sobre el carbono en frontera, que tiene que ser compatible con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, y lo que busca es evitar desigualdades desde el punto de vista de la competencia entre las empresas europeas, que estarán haciendo un esfuerzo enorme de descarbonización, y productos de otros países. De manera que esa es una de las iniciativas también que se ha anunciado. Un gran pacto climático europeo, asociar a las ciudades, a las regiones, a los sectores sociales, a los sectores económicos, para suscribir un pacto climático europeo, un pacto de sostenibilidad que se aplique en toda Europa. Y también se va a revisar la directiva de fiscalidad energética. Estos son las medidas que en los próximos meses, en los próximos años, se van a poner en marcha. El Pacto Verde Europeo lleva un anexo. Yo les voy a dejar un ejemplar para que lo puedan distribuir, y en ese anexo hay un calendario detallado con fechas precisas en las que se van a presentar todas estas medidas. Además, hay una estrategia para la biodiversidad que tiene una doble vertiente. Globalmente tenemos una COP, aquí tenemos la COP25, vamos a tener la COP15 en China en noviembre del año que viene, y queremos que haya
un objetivo de biodiversidad comparable a los 2 grados del Acuerdo de París, medir la degradación de la biodiversidad, conseguir compromisos de los países, un mecanismo de revisión y financiación. Y para ello la Unión Europea también en los primeros 100 días va a presentar esa estrategia de biodiversidad con medidas concretas de protección, restricción, integración y financiación. Esta es una de las áreas que el comisario de Medio Ambiente tiene que liderar y nos está dando bastante trabajo en estos momentos porque no es nada fácil medir el deterioro de la biodiversidad, pero es un elemento que cada vez es también más importante para las empresas. Les decía que el Pacto Verde Europeo es también un pacto de crecimiento, es también una estrategia de política industrial. En estos momentos Europa solo recicla un 12% de los materiales totales. Quiere decir que hay un 88% de materiales que se están desperdiciando. Por eso vamos a presentar un segundo plan de acción para la economía circular. Y ese plan de acción, el primero, eran 54 medidas, que lo hicimos en los últimos 4 años, que ha sido un gran éxito, la estrategia de plásticos, la revisión de todas las directivas de residuos, se va a basar en 4 áreas. En primer lugar, afrontar todas las fases del ciclo productivo de los productos. Nos gustaría introducir un principio de circularidad, que todo producto que se ponga en el mercado sea circular, si se pudiera hacer, pero que ya en el diseño, en la comercialización, en el reciclaje, pensáramos ya en cómo lo vamos a reutilizar y cómo lo vamos a reaprovechar. Eso cambiaría todo. Europa podría ser el continente más eficiente en la utilización de recursos, ahorraríamos materias primas, mejoraríamos nuestra eficiencia energética y ganaríamos competitividad. Para eso hay que trabajar en el ecodiseño, para eso tenemos que trabajar en toda una serie de medidas y tenemos que trabajar también con las empresas. Pero hay un elemento muy importante de competitividad industrial. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son los sectores con más impacto. Estamos pensando en el sector de la construcción, en el sector textil, en los sectores intensivos. El sector textil, por darles un ejemplo, solo recicla el 1% de su producción y produce más emisiones de CO2 que el marítimo y el aéreo juntos. Entonces, ahí hay muchísimo que hacer. Hemos hablado de los plásticos, que ha tenido la iniciativa de plásticos, una iniciativa de éxito mundial. Todo el mundo está copiando la normativa europea de plásticos de uso único. Bueno, en los plásticos se recicla el 30%. El sector textil es el 1%. De manera que el sector textil, sector de la construcción, sector también informático y electrónico y sectores intensivos. En esos sectores tenemos que trabajar para hacerlos todavía más circulares. Hay que también trabajar en la información a los consumidores y para ello la huella ecológica de los productos, la información sobre los productos y servicios verdes va a ser un aspecto muy importante y, por supuesto, unir la digitalización a la economía circular. La política industrial europea tiene que venir de unir el mundo virtual, el mundo digital, con las eficiencias de productividad, con las eficiencias en el uso de los recursos de la economía circular. Esa unión entre el mundo físico de los recursos y el mundo virtual digital es la estrategia industrial que la Unión Europea va a proponer a través de este plan de acción de economía circular. Y por último, tengo que también referirme a la contaminación. Tanto en el anterior como en este también son liderados por el comisario de Medio Ambiente. Aquí estamos hablando de la calidad del aire y del agua. 130 ciudades en Europa superan los niveles permitidos por las directivas europeas. El agua, tenemos cada vez más problemas de contaminación. El sector químico, habrá una iniciativa específica para el sector químico. Y las emisiones industriales, que saben que también están reguladas y sobre las cuales trabajamos en el marco del proceso de Sevilla y de los BATs para continuar mejorando esos niveles. En todos estos ámbitos lo que se va a hacer es reforzar la legislación, ser más estrictos en la aplicación, apoyar la innovación y a los Estados y acelerar el cambio de comportamiento de los ciudadanos.
Pero para tener éxito tenemos que actuar sobre los 4 sistemas económicos que más impacto tienen. Esos 4 sistemas son la energía, la movilidad, la alimentación y el sector de la construcción. En el ámbito de la energía, esta diapositiva puede que les interese, tratándose del Club de la Energía, el objetivo es la descarbonización. Tenemos que alcanzar la energía de las emisiones de CO2, entonces es imposible alcanzar los objetivos climáticos si no se actúa sobre este sector, y ahí hay mucha continuidad, pero también algunas novedades. Tenemos que continuar avanzando para tener un mercado energético europeo integrado e interconectado. Los países están presentando sus planes de energía y cambio climático en el marco de la Unión de la Energía, que brillantemente ha desarrollado durante todos estos años el comisario Arias Cañete, que ha hecho una labor fantástica en este ámbito. La Comisión va a revisar esos planes y propondrá las medidas necesarias para adaptar esos planes, y en su caso, si fuera necesario, pues tendremos que actualizarlos y en algún caso pues también tomar medidas al respecto. Vamos a trabajar mucho en los consumidores. Se quiere que se vea un beneficio en los consumidores y es muy importante que en este ámbito pues se trabaje también en las infraestructuras inteligentes. Ya estaba en el paquete de energía la energía asequible, cómo afrontamos situaciones de pobreza energética, y todo eso está dentro del objetivo de energía limpia, asequible y segura, y también impulsar la eficiencia energética y el diseño ecológico de los productos, porque esto también va a redundar en esa energía. Poniendo mucho el énfasis en la eficiencia energética y trabajando también, por supuesto, en continuar el cumplimiento de los objetivos en renovables, en reducción de emisiones y en eficiencia. En el ámbito de la movilidad sostenible, que es el otro aspecto importante, porque el transporte son el 25% de las emisiones y siguen creciendo, pues para lograr la neutralidad climática se necesitaría una reducción del 90% de las emisiones de transporte para 2050. Y ahí hay que trabajar sobre el transporte multimodal, sobre la automatización. Hay que incluir en los precios, porque al final estamos hablando de un elemento clave, los precios tienen que reflejar las externalidades, y cuando uno ve los precios del transporte, pues claramente no hay ese reflejo. Con lo cual hay que trabajar en ese ámbito, promover los carburantes sostenibles y la importancia de las ciudades, que las ciudades van a ser las grandes protagonistas del Pacto Verde, porque las soluciones a la mayoría de estos problemas pues se encuentran en el ámbito local. Yo estaba hace 2 días con la Asociación de Fabricantes de Automóviles, con ANFAC, y hablábamos de la electrificación, de los problemas de los carburantes sostenibles, de esa iniciativa del Airbus, de las baterías, esa iniciativa industrial. Europa quiere trabajar en la electrificación, pero si solo producimos el 3% de las baterías del mundo, pues lo vamos a tener muy difícil. Por eso estamos apoyando esos consorcios industriales que puedan producir también las baterías del futuro que nos van a hacer falta. Esto es un elemento del cual se ve muy bien el vínculo entre el ámbito de la sostenibilidad y el ámbito de la competitividad. Y hay también el sistema alimentario, que tiene también mucha importancia para las emisiones, porque los sistemas de alimentación causan el 30% de las emisiones de CO2. No podemos descartarlos. Por eso tenemos que trabajar desde la producción, apoyando a los agricultores a lo largo de toda la cadena de valor, proporcionando alimentos asequibles, nutritivos e integrando mejor la dimensión económica, social y medioambiental. Y para completar esta visión panorámica, podemos entrar, si ustedes tienen preguntas, en más detalle, pero no quisiera dejar de referirme al sector de la construcción, porque los edificios representan el 40% de la energía consumida, y hoy en día la tasa de renovación anual del parque inmobiliario está entre el 0,4 y el 1,2%. Lo que la Comisión propone es que esta tasa se duplique
y para ello va a haber una iniciativa de renovación de edificios. Esta iniciativa puede ahorrarnos muchas emisiones, pero además puede dar mucho empleo, empleo local. Es una buena iniciativa para las pymes, es trabajar en el diseño, es ser más estrictos en las normas sobre el rendimiento energético de los edificios y también trabajar en la digitalización. Estoy ya terminando, lo digo para su alivio. Comprendo que hay muchos datos, muchos elementos, pero hay dos elementos esenciales. ¿Cómo se va a financiar todo esto? ¿Quién va a pagar todo esto? Bueno, lo que la Comisión propone es 4 elementos muy importantes. En primer lugar, un plan de acción de las finanzas verdes y de las finanzas sostenibles. Yo nunca pude imaginarme que el director de Medio Ambiente de la Comisión Europea iba a tener tantos contactos con los bancos, con las agencias de rating, con las bolsas, con los servicios. No hay nada que les importe más en estos momentos que las finanzas verdes, que las finanzas sostenibles. Estamos a punto de aprobar una taxonomía, clasificar cuáles son. Teníamos un acuerdo con el Parlamento, pero el Consejo todavía no está satisfecho, pero lo vamos a tener a principios de año. ¿Cuáles son las actividades sostenibles? Porque cuando una empresa quiere emitir bonos verdes, dice, bueno, el banco dice, ¿cómo yo sé si son bonos verdes o no? La Comisión Europea va a elaborar esa taxonomía, esa clasificación de las actividades para distinguir las que son sostenibles de las que no lo son. Un fondo de transición justa, 100.000 millones de euros para facilitar esa transición y acompañar a los sectores, a las regiones y a las actividades que lo necesiten. Esto será objeto de una discusión complicada en el Consejo, pero la Comisión hará propuestas para que los sectores que más dificultades tienen, para las regiones, los países que van a sufrir esos efectos de esta transición, que no se quede nadie atrás, sino que haya medidas de acompañamiento que, apoyadas por Europa, puedan permitir esa transición. Este es uno de los elementos políticos claves de todo el paquete. Además, queremos movilizar 1 billón de euros, o sea, 1 millón de millones, no 1 billón de 1.000 millones inglés, sino 1 millón de millones en un plan europeo de inversión sostenible en la próxima década. Y el Banco Europeo de Inversiones será el Banco Climático Europeo. Ustedes habrán visto en los periódicos que el Banco Europeo de Inversiones ha anunciado ya que a partir del 2021 deja de financiar proyectos en combustibles fósiles. Esto ha sido una medida que ha sorprendido a todo el mundo, y además no solo eso, sino que ahora mismo el 25% de sus inversiones están destinadas a proyectos del cambio climático. Esa cifra aumentará al 50%. De manera que el Banco Europeo de Inversiones va a jugar un papel también muy importante en financiar esa transición. Y el presupuesto europeo también, los programas de investigación, los fondos regionales, la política agrícola común, tienen que orientarse hacia este gran desafío de la sostenibilidad. Y, como es lógico, esto no basta si se hace solo en Europa. No tendría sentido porque estamos en un mundo global y lo que ha decidido la Comisión es que en todas las negociaciones comerciales que emprenda exigirá del país con el que negocie el respeto del Acuerdo de París. Tendrá que comprometerse porque si no vamos a una situación en donde no habría un level playing field. De modo que en los futuros acuerdos comerciales que se negocie, Europa pondrá sobre la mesa el cumplimiento del Acuerdo de París. Vamos a lanzar además una iniciativa de alianzas verdes con países y regiones socios en América Latina, en el Caribe, Asia y Pacífico, continuando las misiones de economía circular que estamos haciendo a lo largo de todo el mundo. Y habrá una agenda verde también para los Balcanes, y aquí no lo pone, pero es muy importante, eso se nos ha olvidado, el mencionar África. África ha sido la primera visita de la presidenta de la Comisión fuera de Europa. La primera fue a Madrid, a la COP25, la segunda fue a África. Habrá un plan de acción estratégico con África que va a ser la prioridad, y asegurar que el 25% de los fondos de desarrollo vaya a objetivos climáticos y medioambientales. Si no alineamos la agenda comercial, la ayuda al desarrollo y toda la política exterior hacia estos objetivos, pues claramente no tendría sentido. Estos son
los anuncios que se decidieron el miércoles en la reunión del Colegio de Comisarios. Y concluyo con un resumen de todo lo que les he dicho hasta ahora, que se podría sintetizar en 5 ideas. La primera, el Pacto Verde Europeo es una absoluta necesidad. Europa no será capaz de cumplir los compromisos climáticos de sostenibilidad, afrontar las 4 crisis, si no ponemos en marcha una estrategia ambiciosa de sostenibilidad. Además, este Pacto Verde Europeo puede ser un nuevo marco para asociar a los ciudadanos al proyecto europeo, en particular a los más jóvenes. Cuando a los jóvenes se les habla de Europa, se les dice, bueno, había las guerras mundiales y se hizo la Unión Europea. Dicen, ¿a mí qué me está usted contando? ¿A mí qué me cuentas? Mi hijo me dice, ¿a mí qué me cuentas? Bueno, en cambio, cuando se les habla del medio ambiente, de la sostenibilidad, de la lucha contra el calentamiento global, ahí ya sí se dan cuenta y ahí sí están interesados y ven que estamos trabajando en ese ámbito y que hay mucho que hacer, también a nivel individual. La tercera idea es que esto es, sobre todo, una gran oportunidad. Esto es una estrategia de crecimiento, esto es una estrategia industrial. Porque si Europa asume el liderazgo en las nuevas tecnologías, si avanzamos en las tecnologías verdes y trabajamos en este ámbito, vamos a desarrollar los estándares que el resto del mundo van a tener que seguir. De manera que aquí hay también una gran oportunidad de crecimiento, de competitividad, de reducción de costes, de eficiencia, en la cual podemos ser líderes. Y también creemos que es muy importante el elemento de la transición justa. Tiene una dimensión social que no se puede olvidar. Si excluyéramos ese elemento, probablemente todas las ideas que hemos puesto sobre la mesa fracasarían. Si no conseguimos resolver los problemas sociales ligados a la transición, pues no será posible tener éxito. Y todo esto forma parte, como les decía, de un marco global. No basta con hacer cosas a nivel europeo, sino que tenemos que conseguir que los países, todos los países del mundo, pues formen parte en mayor o menor medida, según su grado de compromiso, en esta gran agenda. No sé si tengo una última diapositiva. Como estamos en el Club de la Energía, quería concluir con una cita. Y la cita es: la energía y la persistencia conquistan todas las cosas. Trabajemos con energía, seamos persistentes y pongamos en marcha juntos este Pacto Verde Europeo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director general. La verdad es que habías despertado mucha expectativa, como ves con la audiencia que hemos congregado, decíamos esta mañana, ¿no? Un viernes del mes de diciembre en plena COP, que todo el mundo tratando de cerrar sus objetivos y muchas obligaciones de fin de año. Y yo creo que has presentado un tema pues apasionante y me encanta la cita que como no te lo vamos a citar a ti, yo voy a citar que tú dijiste que Benjamin Franklin, ¿no? Pero es verdaderamente algo que nos puede ayudar a todos a avanzar y demostrar confianza en que el mundo de la energía tiene mucho que hacer y mucho que decir. Vuestro turno. Ramón Baeza, primero. Tenemos micrófonos, si esperas un segundo. Buenos días, gracias Miguel, gracias Daniel por tu clara exposición como siempre y muy didáctica, pero a mí me abren bastantes preguntas, ¿no? lo que plantea el Pacto Verde, y muchas de ellas son un poco tradicionales y que has mencionado tú. En primer lugar, has hablado de un acuerdo comercial que se está firmando hoy entre Estados Unidos y China, que levanta gran parte de las expectativas. Luego has hablado del liderazgo europeo, verdaderamente en la descarbonización, y que esto tenía que ser algo que impulsara a la industria y impulsara el crecimiento. La primera pregunta que tengo es relacionada con el que hablabas de impuesto en frontera del carbono. ¿Cómo piensas que se puede articular? Porque es algo que se lleva hablando desde que se empezó el primer tratado de emisiones, y verdaderamente es algo que es muy difícil verdaderamente que cumpla con el GATT y que no habrá una guerra comercial. Y hablabas también de que se va a imponer en todas las negociaciones comerciales, y los principales socios de la Unión Europea, como Estados Unidos, Rusia y China, pues son tres que no están aportando y que no están
aquí. Y por último te quería decir, también has dicho que se iba a impulsar el mercado de carbono y que los objetivos eran ser mayores. El mercado de carbono no ha dado solución y ha creado más incertidumbre verdaderamente que ha impulsado por la actividad de precios que ha tenido y porque ha estado un mercado manipulado, pues no funciona bien. Y el 55% que comentabas, por último, cuando la ETS fase 4 está ya en borrador y aparte de salir, va a llegarse a un consenso para llegar a incrementar los objetivos del 55% y cómo, y qué tipo de, y qué va a hacer alguien como Polonia, cuál es la posición de Polonia, qué tipo de acuerdos hace falta para ello. Gracias. ¿Puedo? Absolutamente, Bueno, todo preguntas muy fáciles y muy sencillas de responder y daré la respuesta elemental en 2 minutos. Primero, dar las gracias a Ramón, porque además a lo largo de todos los años que le conozco, pues siempre hemos trabajado muy bien, siempre es muy certero en los aspectos que plantea. El primero es el impuesto en la frontera. Esto es una iniciativa que ha propuesto la Comisión para evitar el carbon leakage. Es decir, no se puede trabajar, no se puede competir con las manos atadas a la espalda. Entonces se ha dicho y se ha anunciado que tiene que ser compatible con la OMC. La propuesta la vamos a hacer en el año 2021. Tenemos que trabajar todo este año desde el punto de vista técnico en este aspecto. Los expertos de la Dirección General de Impuestos, con los de Comercio y con los de Cambio Climático, están en ello. Europa, por definición, somos multilateralistas. No queremos hacer nada en contra de las reglas del libre comercio, pero creemos que sí debe ser posible, desde un punto de vista técnico, diseñar un instrumento que lo que hace es impedir que aquellos sectores que están afrontando una competencia desleal por parte de otros países que no están haciendo esos esfuerzos, pues que tenga un mecanismo de ajuste de frontera. No es una idea nueva, es complicado, pero los funcionarios somos disciplinados, entonces tenemos que cumplir el mandato político que se nos ha dado, y yo creo que haremos una propuesta que será compatible, en nuestra opinión, con la OMC. Otra cosa es si se cuestiona. De todas formas, la OMC en estos momentos languidece porque los Estados Unidos se han negado a renovar el panel, con lo cual no hay ni siquiera panel de arbitraje. Pero bueno, eso no va a ser una excusa, sino que trabajaremos técnicamente para que haya esa medida. Respecto a los acuerdos comerciales, sí. La decisión del miércoles es que en todos los futuros acuerdos comerciales que la Unión Europea negocie con países terceros, planteará que el respeto del Acuerdo de París sea un elemento esencial. Y esto es una negociación, pero esta es la posición de la Comisión Europea. Y respecto a países que no cumplen o no están, bueno, China está en el Acuerdo de París. Estados Unidos no, pero bueno, con Estados Unidos no tenemos en estos momentos acuerdos comerciales comprensivos. El TTIP fracasó, y con otros países, con Rusia, a la vista de la situación. Esto es un planteamiento que hace Europa, como hemos hecho en otros aspectos, y que cuando uno lidera siempre es criticado. Si uno no lidera, pues no pasa nada. Pero nosotros creemos que llevando la iniciativa en estos temas se pueden conseguir cosas. El Acuerdo de París nunca se hubiera hecho sin el liderazgo europeo. Entonces creemos que hay que integrar las disposiciones comerciales, sociales y medioambientales en los acuerdos de libre comercio. Y lo vamos a plantear a nuestros socios. ¿Lo aceptarán? ¿No lo aceptarán? Ya se verá en la negociación. El mercado de carbono. Efectivamente ha habido muchos problemas con el comercio de emisiones. Hay una cosa que está clara, y es que tenemos que ponerle un precio al carbono. Entonces, Europa planteó el sistema de comercio de emisiones porque no hubo acuerdo en un impuesto al carbono. Sobre la base de ese acuerdo, de ese comercio, de ese sistema, queremos extenderlo a otros sectores que están excluidos y que deberían contribuir. Y bueno, si en algún momento se llegara a un acuerdo que fuera más ambicioso y que corrigiera los defectos y pudiéramos poner el precio al carbono, pues sería esencial desde el punto de vista económico.
Pero bueno, hay que empezar, hay que continuar las discusiones y vamos a ver. Y respecto a los objetivos de reducir las emisiones un 55%, es verdad que esto es una decisión que va a tener impacto sobre los planes nacionales de emisiones y sobre los objetivos que se habían negociado hasta ahora, y habrá que revisarlos y habrá que ver, habrá que ajustarlos. Es muy importante en relación a las 4 cuestiones el subrayar que esto es lo que la Comisión propone. Esto va al Consejo y va al Parlamento Europeo. Vamos a ver si aceptan o no aceptan. El Consejo Europeo ayer, 27 países aceptaron la descarbonización para el año 2050. Hubo uno que no, que fue Polonia. Pero bueno, se había aprobado el miércoles y se presentó el jueves. Tenemos que discutir. Yo creo que también hay una discusión ligada al Fondo de Transición Justa. En Europa el sistema siempre es el mismo. La Comisión hace sus propuestas, se discuten. A lo mejor no se llega tan alto, pero bueno, si se llega un poco más arriba de lo que estamos ahora, pues siempre en esa dialéctica interinstitucional mejora las cosas. Esto es una discusión que acaba de comenzar y todavía no sabemos cuál será el resultado final, pero el punto de partida de la Comisión, y en esto ha insistido mucho la presidenta, es de ser ambiciosos. Porque si uno empieza muy bajo, al final no consigue nada. Y siempre que la Comisión ha apostado por propuestas ambiciosas, Europa avanza. Pues muy claras tus 4 primeras respuestas a los 4 puntos, muy diplomático con Polonia. Había otra pregunta por ahí, ¿no? Sí, de detrás había algo. Sí. Bueno. Sí. Bueno, allí que está más cerca el micrófono, ahí detrás. ¿Alguien levanta la mano? No, pues aquí delante. Hola, buenos días. Soy Pablo Castejón del Consejo de Seguridad Nuclear. Voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el Consejo de Seguridad Nuclear y que es muy general, en parte relacionada con algunas de las cosas que ya han salido, ¿no? Es el papel que Europa está llamada a jugar, y de hecho está jugando a la medida de sus posibilidades de liderazgo en estos problemas, en esta crisis climática, crisis ambiental, etcétera, ¿no? Es una pregunta sobre tu opinión, ¿no? ¿Hasta qué punto Europa puede ser un actor más bien pequeñito en el mundo? Sin embargo, culturalmente, tecnológicamente, etcétera, sí que podría jugar un papel, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos seguir haciendo esto con estos instrumentos que tú has lanzado y con un problema interno que tenemos, y es nuestros propios demonios, nuestras propias crisis, el Brexit, la crisis migratoria, los países del este que no acaban de entender bien, creo yo, de qué va todo esto? En fin, ¿hasta qué punto podemos jugar ese papel que, si es que no lo hacemos la Unión Europea, no sé si alguien lo puede hacer, sinceramente? Bueno, yo creo que he intentado abordar alguna de estas cosas en mi exposición. Europa es un 9% de la población mundial, pero ese 9% tiene un 25% de la riqueza y un 30% del comercio mundial, y un porcentaje altísimo también de la innovación. También tenemos que darnos cuenta de lo que somos y de lo que valemos, que es mucho. Entonces, es verdad que tenemos muchas crisis. Todos los países tienen crisis. Tenemos crisis internas, siempre las hemos tenido. Es verdad, en la primera de las diapositivas que mostraba, explicaba pues todos los problemas que están pendientes de resolución. Pero hemos llegado a la conclusión de que frente a las experiencias que hemos seguido en otros tiempos, ahora lo que tenemos es un método. Es un método de cooperación entre los países. Es un método que permite que 28 democracias, que son los sistemas políticos más avanzados del mundo, con nivel de desarrollo más avanzado, pues tomen decisiones de forma conjunta, sin que nadie imponga nada a nadie. Todo esto se decide democráticamente. Y que además esas decisiones se lleven a cabo, se ejecuten y que nos permitan avanzar. Y Europa ha avanzado en estos últimos años en todos los frentes, en la calidad de vida de sus ciudadanos, desde el punto de vista económico, en un tema que no he mencionado, que es muy importante, la desvinculación entre el crecimiento y las emisiones. Hemos reducido las emisiones un 23% desde el año 90 y hemos crecido un 61% nuestro PIB.
Entonces, tenemos también una responsabilidad, pero el elemento más importante, esto no es un liderazgo moral, esto no es dar lecciones al mundo, esto es que creemos que es que va en nuestro propio interés. Es que las empresas europeas, los ciudadanos europeos, los actores sociales van a beneficiarse si tomamos estas medidas frente a una situación en la que, porque nos van a permitir seguir siendo relevantes en el mundo, porque no tenemos muchas alternativas, no tenemos muchos modelos. Podemos volver hacia atrás y ir a un escenario de desunión. ¿Y eso dónde nos llevaría? Entonces Europa tiene que seguir profundizando en la cooperación entre los países, en el método comunitario de integración. Hay que apostar por más Europa y hay que conseguir ser más eficientes en la política exterior, en la política energética, en la política climática, en la política industrial, porque esa es nuestra baza. Europa no tiene recursos naturales abundantes como otras regiones del mundo. Europa no es una potencia militar, pero Europa tiene unas bazas que si las sabemos jugar podemos seguir influyendo. Pero tenemos que continuar pues defendiendo el multilateralismo, el sistema de libre comercio, los derechos humanos, la democracia y continuar también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista climático, siendo la región que a través de la innovación y a través de sus políticas consigue pues estar en primera línea. Eso es nuestro modelo. ¿Lo vamos a conseguir? Pues es un gran desafío, pero eso es una de las cosas que persigue este Pacto Verde Europeo para continuar siendo relevantes en la escena internacional, en un mundo que cada vez es más complicado y que cada vez va a ser más complicado, pero en el cual tenemos que hacer frente y jugar con nuestras mejores cartas. Esa es mi opinión. ¿Te ha contestado, Pablo? Sí, me apunto a eso. Muy bien, sobre tu tema también hay muchas cosas, con la discusión de anoche sobre si la energía nuclear es verde o no es verde o cómo cuenta para él. Podemos hablar también bueno, de eso, pero es un tema relevante que probablemente lo ibas a preguntar, que a muchos interesa, ¿no? Dice, oiga, no, 75% renovable, oiga, ¿y qué hago yo con mi 50% de parque nuclear, ¿no? ¿Cuenta o no cuenta, no? Sí. ¿Podemos hablar de eso? Bueno, sí. Bueno, vamos a ver. La energía nuclear es verde, no es verde. Esto es una de las cuestiones que están en estos momentos en discusión en la taxonomía. Y hay un problema que es evidente, y es que para muchos países la energía nuclear forma parte de su mix energético. Y el mix energético de cada país no está armonizado. Primer elemento. Segundo elemento. La energía nuclear no produce emisiones de CO2. La energía nuclear tiene una estabilidad en los precios. Y la energía nuclear es, desde el punto de vista de la seguridad de aprovisionamiento, una energía eficiente. El problema de la energía nuclear es que tiene un efecto negativo por los residuos, que se prolongan durante siglos y que llevan problemas de almacenamiento, todas las cuestiones en torno a eso. Bueno, si estoy equivocado en lo de los residuos, pues ustedes me corregirán, pero en la taxonomía una de las cuestiones que hay es que se considera que una actividad es sostenible siempre que contribuya a los objetivos medioambientales sin perjudicar a otros. O sea, si una actividad contribuye, por ejemplo, a la reducción de emisiones de CO2 y no genera efectos negativos en otros ámbitos, estará dentro de la taxonomía. La energía nuclear, desde esa perspectiva, contribuye a las emisiones de CO2, sin embargo, plantea problemas de sostenibilidad desde el punto de vista de los residuos. Es el motivo por el cual está en discusión si se considera verde, si se considera una energía de transición, que es, yo creo, lo que es, hasta que tengamos un sistema mejor. Es una energía que está en el mix energético de los países, pero que no creo que sea la energía final, la energía futura, pero es una energía de transición. Y la discusión es si tenemos una taxonomía verde o tenemos 50 sombras verdes, como las 50 sombras de Grey. Tenemos unas cosas muy verdes, otras menos verdes, otras... Bueno, eso está discutiéndose, y en el Consejo Europeo de ayer algunos países han puesto de manifiesto en las conclusiones que su contribución a la descarbonización se hará
también a través de la energía nuclear. Esto fue una petición de la República Checa, a la que se asociaron otros países, entre tanto Francia. El Coreper, que es la reunión de los embajadores, no aceptó el último compromiso. Yo creo que en enero habrá un compromiso. Será por supuesto, alambicado, como todos los compromisos europeos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Arcadio. Bueno, muy bien, Daniel, muchas. Hay dos preguntas más ahí detrás, en ese extremo de ahí. La extrema derecha. Están centrados dentro de la extrema. Oye, yo quería preguntarte una cosa que te preguntamos hace 5 años de funcionamiento de la Comisión Europea nueva. La antigua, la clave decías, es que ya no va a funcionar por silos, esto va a funcionar de una forma por objetivos distintos a los que hasta ahora hemos visto, pero quizá el papel que dijiste los vicepresidentes no fue tan potente como eso. ¿Cuál es la clave de esta nueva comisión de funcionamiento? Yo creo que se sigue en la idea de romper los silos. Uno de los problemas que había en la comisión es que cada funcionario que tenía una idea presentaba una propuesta de directiva y aquello era complicado. Entonces lo que se hizo ya en la comisión Juncker y se hace ahora más, es que de 10 prioridades que había antes se reducen a 6. Y los equipos de las direcciones generales van a trabajar bajo el liderazgo de un vicepresidente ejecutivo en desarrollar esas prioridades. La agenda digital la van a desarrollar rompiendo los silos una serie de direcciones generales. Para evitar que haya contradicciones, hay unos grupos de comisarios abiertos en las que pueden participar todos, pero hay unas direcciones generales específicas con un mandato. El Pacto Verde Europeo se tiene que poner en marcha por los servicios de clima, de energía, de medio ambiente, de transportes, de agricultura, de sanidad, porque se aglutina y todo eso se le da una mayor eficacia porque hay un vicepresidente ejecutivo al frente. Entonces yo creo que es un paso más sofisticado, más perfecto de la comisión anterior. Va a haber una mayor unidad de criterio y en relación al Pacto Verde la figura clave va a ser el vicepresidente Timmermans, que por cierto ahora le vamos a ver porque está aquí en la COP25, en la recta final de la negociación, y que es una persona que ya le tuvimos liderando, pero no en esa condición, porque entonces la comisión anterior era el primer vicepresidente ejecutivo y es un gran defensor de la economía circular, es un gran defensor de la sostenibilidad, y él va a hacer mucho hincapié en esta agenda verde, esta agenda de sostenibilidad, este nuevo proyecto para los ciudadanos europeos. Y del mismo modo la comisaria Vestager para el tema digital, es decir, se aglutina más. En la definición de las direcciones generales no ha habido cambios, hay continuidad. Lo que sí ha habido es que había un comisario que llevaba 2 direcciones generales, que era el comisario español, Miguel Arias, y ahora hay 2 comisarios. Hay una comisaria de energía, la señora Simpson, y un comisario vicepresidente ejecutivo encargado de clima, que es el vicepresidente Timmermans. Pero no ha habido modificaciones sustantivas o sustanciales en las direcciones. No se han fusionado las direcciones generales, no se han hecho reestructuraciones, no. La reestructuración se ha hecho a nivel del liderazgo político arriba, ¿no? La estructura política. continua, ¿no? Sí. Luis Irastorza, Tecnopen. Uno de los temas que no se habían comentado nunca, al menos no habíamos oído nunca, y que aparece en el documento de la Comisión, es la incorporación del sector de edificación al régimen de comercio de derechos de emisión. Algo que vemos en ningún documento, ni en las directivas de eficiencia energética en los edificios, ni en ningún documento que habíamos leído hasta ahora se ha hablado. Entonces, lo que me gustaría es, claro, es la primera vez que se incorpora un sector difuso, o la posibilidad de incorporar un sector difuso. Entonces, queríamos, si puede usted desarrollar este tema, y sí, en qué medida y cómo se va a hacer, porque no lo vemos desde el sector, no lo vemos nada sencillo. Bueno, es difícil desarrollarlo porque lo que se ha propuesto es que precisamente lo desarrollemos y en la fecha límite que se nos ha puesto es junio del 2021. Es decir, lo que se va a hacer se van a revisar las distintas propuestas legislativas,
y se van a incorporar de forma progresiva toda una serie de sectores, pero puede hacerse con modalidades distintas. Por ejemplo, el sector marítimo no está incluido, se va a incluir, o por ejemplo para las compañías aéreas lo que se propone es que alguna de las asignaciones libres que se puedan asignar libremente pues se reduzcan para que contribuyan al esfuerzo. En el caso de la construcción todavía no hemos entrado en los detalles. Lo anunció en su discurso de investidura justo antes del verano y aquí se confirma. ¿Cómo se va a hacer las modalidades? Hay una cosa muy importante. Esto no va a ser una decisión que caiga del cielo. Se abrirá una fase de consulta, se hará un documento que se tratará con el sector, se hará un estudio de impacto, se hará un análisis coste-beneficio y sobre la base de todo eso que tenemos que hacer en junio del 2021 la comisión hará propuestas. De manera que sobre ese tema lo que vamos a hacer es abrir todo ese procedimiento y estamos muy interesados en que haya un diálogo porque sí se ha identificado el sector de la construcción, el sector clave. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo tenemos en cuenta las modalidades, las particularidades del sector? ¿Qué cosas funcionan, qué cosas no? Ahí nos hace falta esa contribución, ese diálogo, y tendremos ocasión de desarrollarlo. Otra pregunta. Ese flanco. Bueno. Buenos días. Soy Alexon Díez, soy socio de Vicente López Ibor, de su despacho. Hay una cosa en todo lo que ha explicado en cuanto al nuevo modelo energético, la digitalización, que obviamente es fundamental, pero no se ha mencionado nada sobre la contaminación electromagnética, el problema que tenemos con el 5G, la necesidad que vamos a tener también muy probablemente de otras tecnologías para la digitalización. Y me gustaría conocer su punto de vista, porque, por ejemplo, por lo menos desde la información de la calle que puedo tener, pues se lee muchas cosas sobre el daño a la biodiversidad que puede estar causando el 5G. Bueno, esta fue precisamente la única pregunta para la que no preparamos a nuestro comisario en su hearing en el Parlamento Europeo. Y la verdad es que la contestó bastante bien, pero voy a seguir su respuesta en este ámbito. No está cubierto por el plan de acción de la Comisión. Nos hemos centrado en las áreas donde hay competencia comunitaria. En el ámbito del agua, porque ahí hay un elemento clave para la salud. En el ámbito de la calidad del aire, donde tenemos legislación europea que no se está respetando, desgraciadamente. En el ámbito del sector químico, tenemos el sistema REACH, de registro, evaluación y autorización. Y en el ámbito de las emisiones industriales, donde Europa tiene una de las legislaciones más avanzadas del mundo, con un establecimiento en acuerdo con la industria de estándares y una clasificación de las distintas plantas industriales, más de 25.000 instalaciones con el sistema de BATS, con el proceso de Sevilla. Este tema no se ha abordado hasta ahora. Para abordarlo nos hace falta una base científica, nos hace falta una base médica. No podemos tomar decisiones si no tenemos una base. Los países en este ámbito tienen posiciones distintas. Y esto sería un tema para el comisario de salud, de la señora Estela Kyriakides, que es la que lleva esa responsabilidad, y la Dirección General de Salud. Yo no sé si ellos están preparando alguna iniciativa. No se menciona en el Pacto Verde, pero sí es un tema que en el Parlamento Europeo se ha suscitado y si hay una petición expresa de avanzar en este sentido, la Comisión tendrá que examinarla, pero antes de lanzarnos a legislar tenemos que tener lo que llamamos science-based facts, o sea, tenemos que tener unos... y también apoyarnos en las recomendaciones de nuestras agencias o si hubiera recomendaciones internacionales. Por ejemplo, la calidad del aire, seguimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En el ámbito del medicamento, pues tenemos la Agencia Europea del Medicamento. En el ámbito químico, tenemos la Agencia Europea Química. Entonces, si hay unos dictámenes médicos internacionales, si hay una base científica, si hay una necesidad, pues lógicamente Europa actuará. Pero no desconozco en estos momentos si la hay y esto correspondería al comisario de Sanidad.
una pregunta de Ángel Bautista, de Repsol. Bueno, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, por tu clara exposición. Debo ser muy... soy bastante torpe, pues no, lo hemos logrado. Una pregunta sobre la directiva. Has mencionado, un poco también de otras áreas, pero has mencionado dentro del Pacto Verde la reforma de la Directiva de Fiscalidad Energética, pero es verdad que eso siempre se ha visto, digamos, frenado por la necesidad hasta ahora de unanimidad y de este tipo de este tipo de mayorías, y están buscando nuevas maneras de quizás avanzar en ese aspecto mediante otros mecanismos que no requieran unanimidad. ¿Eso cómo lo veis vosotros? Es decir, ¿qué planes tenéis o qué planes tiene la Comisión al respecto? Bueno, se menciona específicamente en el Pacto Verde, se dice que habría que intentar introducir elementos medioambientales y que la fiscalidad se alineara más y mejor con los objetivos climáticos. No tiene sentido, hablo de un tema polémico, que el diésel, que produce unas emisiones de dióxido de nitrógeno, pues que son nocivas para la salud, tenga una fiscalidad más favorable que la gasolina. Entonces, lo que la Comisión, y en algunos países así es, entonces lo que la Comisión propone es que haya una alineación, una acomodación entre los objetivos medioambientales y los objetivos fiscales. Nosotros siempre decimos que sería deseable que se redujera la fiscalidad sobre el trabajo y que hubiera una fiscalidad verde, que fuera mucho más fácil y mucho más favorable contratar a personas y que las externalidades se reflejaran en los instrumentos fiscales. Es la fiscalidad medioambiental. Lo hacemos en el semestre europeo, en todas las recomendaciones a los Estados miembros decimos reduzcan la fiscalidad sobre el trabajo y alineen la fiscalidad energética o otro tipo de consumo con los objetivos medioambientales. Y hay una posibilidad en el tratado de hacerlo por mayoría cualificada. Entonces, lo que propone la Comisión es que el precio refleje mejor las externalidades y propondremos revisar la directiva sobre la fiscalidad energética, propondremos que se haga por procedimiento de mayoría cualificada para evitar el bloqueo de la unanimidad y propondremos que se desvíe la carga fiscal, que en nuestra opinión es excesiva sobre el trabajo, que se desplace para que los precios reflejen mejor las externalidades medioambientales. Los detalles, no sé cuándo es esto, si es 2021, pero todo esto nos da muchísimo trabajo a los funcionarios, porque esto es lo que vamos a tener que hacer en los próximos años. Muy bien, muchísimas gracias, querido director general. Ha sido para nosotros una gran oportunidad tenerte, conocerte. He mirado hacia mi izquierda el documento y pensaba que era el mismo que yo tenía, pero iba viendo que tenía el control de cambios, ¿no? Sobre the European Green Deal, y tenía cosas en verde, cosas en azul, y por fin ya, cuando ha ido a la primera página, he visto sensitive until adoption, ¿no? Es decir, estamos hablando con alguien que no toca de oídos, sino es el que ha participado de la construcción, ¿no? De este acuerdo y de este pacto verde. Un auténtico privilegio. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tu compromiso. Muchas gracias. Hasta la próxima.